distinto sobre libre desarrollo de la personalidad y uniones de hecho, Pedro Chaparro, que es mi discípulo, o sea, aquel en que tengo puestas todas mis complacencias. Así que escúchenlo con mucho detalle y no pierdan ripio de lo que nos va a decir. Pedro. Buenas tardes a todos. Quiero agradecerles su asistencia tan espontánea y voluntaria a estas jornadas. Y bueno, agradecer también al profesor de Berda que me haya dado la oportunidad de darles esta pequeña charla y mostrarle pues mi aprecio, mi enorme aprecio. Y asimismo decirles que me siento orgulloso de estar en unas jornadas con compañeros de tanta valía intelectual y académica como han demostrado, y asimismo personal, como he podido comprobar yo. En fin, también no quisiera olvidarme del departamento, que están aquí presentes apoyando las jornadas en la figura de su director y de otros compañeros. Y sin más preámbulos voy a empezar porque bueno, entiendo ya que a estas horas tienen ustedes actividades que puedan resultar más atractivas. Voy a hablarles de las uniones de hecho, que es un tema un poco distinto, como dice José Ramón, pero sí que es verdad que a algunos compañeros le han dado algunas pinceladas. Por ejemplo, la profesora Mariel decía que en Argentina se les conoce como uniones convivenciales, pero bueno, viene a ser todo lo mismo, uniones de hecho, parejas estables. Con estos términos se hace referencia a la convivencia estable entre dos personas que pueden ser hoy en día ya pues del mismo, o lo que es más habitual aún, de distinto sexo, que han decidido pues no ejercitar el derecho constitucional a contraer matrimonio. En consecuencia se trata pues de una opción vital alternativa al matrimonio. Y voy a centrar la charla en dos cuestiones básicas. Por una parte, plantearé si tiene sentido aplicar a las uniones de hecho una normativa imperativa, y por otra parte abordaré si pueden aplicársele a las uniones de hecho, una vez cesada la convivencia, las normas propias del matrimonio para regular los efectos económicos que procedan. Respecto a la primera de las cuestiones, cabe decir que existen ciertas normas autonómicas reguladoras de las uniones de hecho que vienen a establecer que sus preceptos se aplican a los conviventes de hecho, entre otros criterios, por el mero hecho de la convivencia ininterrumpida durante un periodo de tiempo, que suele ser de 2 años, o bien por el nacimiento de hijos durante la convivencia. Estos criterios se contienen en diversas normas, entre ellas el Código Civil de Cataluña o bien las leyes navarra, asturiana, canaria y cántabra de uniones de hecho. A la vista de esto, se discute si tiene sentido aplicar leyes imperativas que concedan derechos o impongan obligaciones a personas, a conviventes de hecho, que precisamente tratan de eludir las consecuencias jurídicas que establece el matrimonio. Y bien, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado hace no mucho en su sentencia número 93/2013, de 23 de abril, resolviendo un recurso de inconstitucionalidad formulado contra la Ley Foral Navarra 6/2000 de uniones de hecho. Dice a este respecto el Tribunal Constitucional que el régimen jurídico que el legislador puede establecer al efecto deberá ser eminentemente dispositivo y no imperativo, so pena de vulnerar la libertad consagrada en el artículo 10.1 de la Constitución, de manera que únicamente podrán considerarse respetuosos de la libertad personal aquellos efectos jurídicos cuya operatividad se condiciona a su previa asunción por ambos miembros de la pareja. Así pues, de esta forma, el Tribunal Constitucional deja sin efecto los artículos de la Ley Navarra que disponen su aplicación a los conviventes de hecho por el mero criterio de la convivencia durante un periodo de tiempo, o bien pues, por el criterio de la existencia de descendencia común. Y ello por entender que ambos supuestos vulneran el libre desarrollo de la personalidad consagrado en el artículo 10.1 de la Constitución, en tanto en cuanto no hay pues, un acto expreso de los convivientes de sometimiento o de adhesión a las normativas, en este caso la navarra, pero bueno, se ha abierto de algún modo la veda
a que puedan declararse también inconstitucionales el resto de normativas que prevén la aplicación a los convivientes de hecho por estos criterios que ya les he comentado de la convivencia durante un periodo de tiempo ininterrumpido o de la existencia de hijos en común. De esta forma, la ley navarra únicamente puede aplicarse a aquellos convivientes que han manifestado en escritura pública su voluntad de constituir una pareja estable. Y esta situación es la que se viene de alguna forma contemplando en las legislaciones autonómicas más recientes, como es el caso, sin ir más lejos, de nuestra Ley Valenciana 5/2012 de 15 de octubre, que únicamente se aplica solo a las uniones de hecho que han inscrito su unión en un registro de uniones de hecho formalizadas. Una vez tratado este punto, voy a abordar los efectos económicos de la ruptura de las uniones de hecho. Cuando se disuelve el vínculo matrimonial, las consecuencias que se siguen están muy claras. Se disuelve el régimen económico matrimonial y posteriormente se procede a su liquidación. Pero en cambio, ¿qué ocurre cuando se produce la ruptura de una unión de hecho? Pues bien, en principio se da a partir del hecho de que los convivientes, es decir, las personas que forman una unión de hecho, no pueden esperar beneficiarse automáticamente de todas las consecuencias jurídicas que la ley atribuye a los cónyuges, es decir, a quienes han decidido ejercitar el derecho constitucional a contraer matrimonio. Pues existe una razón objetiva, en este caso, que justifica el trato desigual, como así ya ha venido entendiendo desde hace tiempo el Tribunal Constitucional. Por tanto, a las uniones de hecho no se les pueden aplicar las normas propias de las sociedades gananciales o bien del régimen de separación de bienes. En cualquier caso, hay que precisar que la liquidación de las uniones de hecho se regirá ante todo, la liquidación de las relaciones económicas, mejor dicho, de las uniones de hecho, se regirá ante todo y en primer lugar por los pactos expresos a que hayan llegado los convivientes. Estos pactos pueden constar tanto en documento público como en documento privado e incluso ser puramente verbales. De hecho, las normas autonómicas en la materia así lo establecen, disponiendo, en defecto de pacto, normas más o menos exhaustivas para regular los efectos económicos que procedan una vez haya tenido lugar el cese de la convivencia. Pero ocurre en la práctica que estos pactos no son frecuentes, lo que obliga a la jurisprudencia a articular remedios, a buscar soluciones que puedan compadecerse bien con la voluntad de los convivientes. En este sentido, una de las soluciones más recurrentes de la jurisprudencia es entender que durante el periodo de tiempo en el que tuvo lugar la convivencia existió una comunidad de bienes sobre la vivienda, cuando existan hechos concluyentes que permitan deducir que existió una voluntad tácita de los convivientes de hecho de constituir esta comunidad de bienes sobre la vivienda. ¿Cuáles son los hechos concluyentes que suelen analizar los tribunales? Pues bien, analizan generalmente dos criterios que están, como ustedes verán ahora, muy interrelacionados. Por una parte, el criterio de la titularidad de la cuenta corriente con cargo a la cual se paga el precio de compra de la vivienda o se satisface el préstamo concedido para la amortización, el préstamo concedido para la adquisición de la vivienda. Y por otra parte, miran también quién es el conviviente que ha ingresado dinero en dicha cuenta. Y de esta forma tenemos 4 combinaciones posibles. La primera de ellas es que la cuenta con cargo a la cual se compra la vivienda sea de titularidad conjunta y que ambos convivientes hayan ingresado periódicamente dinero. En este caso, suele deducirse que durante el tiempo que duró la convivencia se creó una comunidad de bienes sobre la vivienda. El segundo caso, que la cuenta corriente fuera de titularidad conjunta, pero solo uno de los convivientes ingresaba dinero en ella. En este caso, los tribunales suelen decir que no existió una comunidad de bienes sobre la vivienda y que por tanto esta era privativa del conviviente que ingresó dinero en la cuenta. El tercer supuesto es que la cuenta corriente fuera de titularidad exclusiva de uno de los convivientes. Y pueden pasar dos cosas:
que ambos convivientes hubieran ingresado dinero, con lo cual el hecho de que estuviera a nombre de uno solo de ellos no era un impedimento para entender que se había constituido una comunidad de bienes sobre la vivienda, y por otra parte que solo uno de ellos hubiera ingresado dinero, en cuyo caso pues los tribunales vienen a entender que no se produjo una comunidad de bienes sobre la vivienda. En cualquier caso, la cuestión de los ingresos en la cuenta hay que matizarla, porque hay que ver también la cuantía de las aportaciones, puesto que si se trata de aportaciones insignificantes no vienen a ser tomadas en cuenta por los tribunales. Bien, cuando de los hechos concluyentes de estos criterios que les he nombrado brevemente no se puede deducir la existencia de una comunidad de bienes tácita sobre la vivienda, la jurisprudencia suele acudir al principio general de prohibición del enriquecimiento injusto, a fin de proteger al conviviente perjudicado por la ruptura de la unión de hecho. Para aplicar este principio, la jurisprudencia lo que hace es estudiar si en el caso concreto concurren los presupuestos, los requisitos que se exigen, que vienen a ser el enriquecimiento de unos convivientes, el correlativo empobrecimiento del otro y la inexistencia o la ausencia de una causa que justifique el enriquecimiento de uno a costa del empobrecimiento de otro. En cuanto a la noción de enriquecimiento, ha venido a entender tanto el Tribunal Supremo como tribunales menores que se enriquece quien, o mejor dicho, cuyo compañero durante un periodo largo de tiempo se ha dedicado al cuidado del hogar o a la atención de la familia sin recibir una retribución por ello, o ha colaborado desinteresadamente en las actividades del otro. Por tanto, la noción de enriquecimiento no es un enriquecimiento en cuanto a desplazamiento patrimonial a favor de uno de los convivientes, sino en cuanto que se evita el desprendimiento patrimonial que tendría lugar de tener que contratarse a un empleado doméstico, un empleado del hogar, o bien, dependiendo de la actividad del conviviente, pues si es un bar, pues a un camarero, si es una tienda, pues a un dependiente de tienda, etcétera. En sentido contrario, y desde el otro lado de la moneda, se empobrece quien durante un largo de tiempo ha colaborado en las actividades económicas del otro conviviente, o bien se ha dedicado a la atención del hogar y de la familia sin obtener una compensación por ello. Compensación que los tribunales han venido a decir que no tiene por qué equipararse necesariamente a un salario, sino que también puede consistir en otras retribuciones, como por ejemplo en la cesión de acciones o de participaciones de una sociedad explotadora de un restaurante o de una empresa. Bien, por último, y ya acabamos, voy a plantear la posible aplicación del artículo 97 a las uniones de hecho. Al artículo 97 del Código Civil, que regula de alguna forma la denominada pensión compensatoria que se concede por el juez al cónyuge al que la separación o el divorcio le ha supuesto un desequilibrio económico en relación con el otro que implique un empeoramiento de la situación económica que venía disfrutando en el matrimonio. La cuestión se plantea porque dos sentencias tempranas de la década del 2000, la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio de 2001 y la de 16 de julio de 2002, admitieron la aplicación analógica de este precepto a las uniones de hecho por entender que existía una semejanza entre la ruptura del matrimonio que ocasionaba un desequilibrio a uno de los cónyuges y la ruptura de la unión de hecho que ocasionaba un perjuicio económico a uno de los convivientes. Sin embargo, posteriormente el Tribunal Supremo cambió su postura y en la sentencia del Pleno de 12 de septiembre del año 2005 vino a excluir la aplicación analógica del artículo 97 del Código Civil a las uniones de hecho por entender que entre las uniones de hecho y el matrimonio no existía una identidad de razón que viniera pues a permitir la aplicación de este artículo. Y en el caso concreto lo que hizo fue recurrir al principio de prohibición del enriquecimiento injusto. De alguna forma puso el Tribunal Supremo cordura a la cuestión, puesto que no hay nada más paradójico que aplicar las normas del matrimonio a convivientes de hecho que precisamente mediante su no celebración
lo que quisieron fue no acogerse nunca, sustraerse del régimen jurídico del matrimonio. Y bueno, por mi parte esto es todo. Buenas tardes. Espero que hayan disfrutado de la jornada. Bien, muchísimas gracias.